Un placer reencontrarme con ustedes a través de este medio y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema titulado El lenguaje literario y las figuras retóricas. Dentro del análisis de las figuras retóricas vamos a ver la metáfora, la prosopopeya, la hipérbole, el símil, la anáfora y la conversión. Veamos entonces algunas generalidades del lenguaje literario. Número 1. El lenguaje literario es también llamado lenguaje poético porque emplea un lenguaje estético, expresando siempre belleza a través de la palabra. Número 2. Emplea figuras literarias o también llamadas figuras retóricas, las cuales se usan para dar belleza, para dar expresividad y vivacidad a las palabras. Número 3. Tiene por objetivo convencer, sorprender y emocionar al lector. Número 4. El lenguaje literario brinda la posibilidad de jugar con el significado del mensaje a través de la connotación, es decir, los múltiples significados que pueden adquirir de acuerdo a la interpretación de una persona, ¿no?, dentro de un texto. Número 5. Es subjetivo porque permite la expresión de emociones y sentimientos, además de múltiples interpretaciones. Entonces, eso es el lenguaje literario. Recuerden, el lenguaje literario siempre está activando la parte estética de la palabra, siempre. Además, busca resaltar la belleza en la expresividad, la belleza en el manejo de las palabras. Ese es el trabajo que hace el lenguaje literario dentro de los textos. Por otra parte, también veamos algunas generalidades de las figuras retóricas. Recuerden que las figuras retóricas son elementos muy usados por el lenguaje literario precisamente para embellecer las expresiones. Veamos. Número 1. Las figuras retóricas buscan destacar una idea, persuadir, embellecer un texto o despertar una emoción en el lector. Número 2. Las figuras retóricas emplean las palabras para generar expresividad, vivacidad y belleza en el lenguaje. Número 3. Las figuras retóricas tienen por objetivo sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a las personas. Y número 4. Las figuras retóricas permiten transmitir sentimientos y emociones de manera explícita. Entonces, recuerden, las figuras retóricas son herramientas que usa el lenguaje literario precisamente para despertar emociones en un lector, para activar al máximo la belleza de la palabra, la parte estética de la palabra, ¿no? Entonces, eso trabaja o eso trabajan las figuras retóricas. Es momento de ver la clasificación o los tipos de figuras retóricas. Antes de entrar a detalle, es necesario hacer una aclaración que existen muchísimas figuras retóricas, muchísimas figuras literarias. Sin embargo, aquí solo vamos a ver y vamos a trabajar 6 de esas muchas que existen. Veamos cuáles vamos a trabajar en este punto. Número 1, la metáfora. Número 2, la prosopopeya. Número 3, la hipérbole. Número 4, el símil. Número 5, la anáfora. Y número 6, la conversión. Recuerden que existen muchas más. Sin embargo, para este curso, en este punto, vamos a ver solamente estas 6 figuras retóricas o figuras literarias. Veamos entonces nuestra primera figura retórica en análisis, y se trata de la metáfora. La metáfora presenta una semejanza entre la realidad y la imaginación. ¿Esto qué quiere decir?
que cambia el objeto real con algo parecido. Se asemeja este parecido a lo que imaginamos. Para entender mejor, veamos un ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Emana el líquido vital de las raíces de su cuerpo. Aquí tenemos metáfora. Tenemos dos metáforas. Por un lado, el líquido vital y por otra parte, las raíces de su cuerpo. Ahora, esto forma parte de la imaginación, de la creatividad manejada por el autor que creó esta expresión, pero necesitamos ahora encontrar el objeto real al cual se parece esto que presenta el autor. El objeto real del líquido vital en este ejemplo es la sangre y el objeto real de las raíces de su cuerpo son las venas. Entonces, aquí hay una metáfora. Se hace una semejanza entre la realidad, o sea, el objeto real, con la expresión netamente imaginativa que hace el autor. Una semejanza que hace el autor con el objeto real. Entonces tenemos, fíjense, el líquido vital tiene una relación, tiene una semejanza con sangre. Las raíces de su cuerpo tienen una semejanza con venas. Entonces, recuerden que el objetivo de las figuras retóricas es embellecer las expresiones, activar o despertar el interés en el lector. Esa es la idea que tiene la figura retórica, en este caso la metáfora, ¿no? Entonces, fíjense, es una semejanza de significados que hay, pero en el ejemplo podemos evidenciar la parte hermosa, la parte elegante, la parte estética de la expresión de la palabra que está relacionada a un objeto real. Vamos al segundo ejemplo. De las ventanas de su rostro brotaban ríos de amargura. Aquí tenemos también dos metáforas. Por una parte, las ventanas de su rostro y por otra parte, ríos de amargura. Ahora, hay que encontrar aquí cuál es el objeto real por el que han sido o tienen ciertas, con el que tienen cierta semejanza. Y veamos, estos objetos reales son las ventanas de su rostro, hacen referencia al objeto real que serían los ojos, y ríos de amargura hacen referencia a lágrimas. Entonces fíjense aquí, hay una metáfora. Reitero, es importante entender que la metáfora, al ser una figura retórica, lo que busca es la parte estética de la expresión, hacer que la expresión sea elegante, sea atractiva. Entonces, eso es la metáfora. Es momento de ver nuestra segunda figura retórica y se trata de la prosopopeya. Es también llamada personificación. ¿Y qué hace esta figura? Lo que hace es otorgar cualidades, rasgos, características o acciones humanas a los objetos inanimados o a los animales. Vale la pena aclarar aquí que recuerden ustedes, las figuras retóricas lo que buscan es la parte estética de las expresiones, manejar la palabra en su forma bella, en su forma elegante. Entonces, lo que hace la prosopopeya es tomarse la licencia literaria de poder darle rasgos humanos a algo que no es humano. Así de sencillo. Veamos un ejemplo. Las estrellas nos miraban mientras nos besábamos. Aquí lo tengo resaltada, la palabra con rojo y es miraban. Tomemos aquí el detalle. Solo los seres humanos tienen esta facultad, ¿no?, de mirar, de observar. Sin embargo, aquí esta figura retórica le está dando esta capacidad a las estrellas y sabemos de antemano que las estrellas no son capaces de mirar, no son capaces de observar, pero como la prosopopeya se toma esta licencia literaria de poder darle este atributo a algo que no es humano, pues hace que las estrellas realicen esta acción, ¿no? Las estrellas nos miraban mientras nos besábamos, ¿no? Y convierte de alguna manera la expresión en elegante, en atractiva, ¿no? Veamos un segundo ejemplo.
todos los días el reloj me grita a las 6 de la mañana. Aquí otra vez, la acción de gritar solo podemos o tenemos este tipo de acción los seres humanos, ¿no? Las personas, no un reloj. Un reloj no tiene esa capacidad. Pero como la prosopopeya se toma esa licencia literaria, le permite esta capacidad de creación al autor, ¿no? Entonces, aquí el reloj realiza una acción humana, que es la acción de gritar. Y nuestro tercer ejemplo dice, el cofre del tesoro durmió 10 años enterrado en la isla. Aquí hay una acción humana, la acción de dormir, que se le ha brindado o se le añade al tesoro, ¿no? El tesoro durmió. Sabemos que el tesoro no puede dormir, un tesoro no puede dormir porque no es un ser humano, no puede realizar esta acción. Entonces recuerden ustedes que la prosopopeya se da esa libertad literaria para precisamente embellecer la expresión, para mostrar la parte estética de la expresión y le permite al autor hacer este tipo de juegos. Entonces, no se olviden que la prosopopeya lo único que hace es darle atributos humanos, brindarle capacidades humanas a algo que no es humano. Esa es la prosopopeya. Continuemos trabajando nuestra tercera clasificación de figuras literarias o figuras retóricas. En este caso toca ver la hipérbole. Y la hipérbole permite exagerar una realidad, agrandando o disminuyendo en exceso cualquier expresión o circunstancia. Aquí la clave es entender que la hipérbole lo que hace es exagerar una expresión o exagerar una realidad. Veamos ejemplos para entender mejor. Bajaré la luna y las estrellas a tus pies si dices que sí. En este ejemplo, si ustedes van a la realidad o van a la lógica, van a darse cuenta de que es una acción imposible de llevar a cabo. Por lo tanto, va a ser una exageración. Nadie puede bajar la luna y las estrellas a los pies de otra persona. Nadie puede hacerlo. Pero la hipérbole se toma esa licencia literaria para permitirle al escritor, al autor, manejar o jugar con las palabras de esta manera para de alguna manera embellecer la expresión, trabajar la parte estética de la expresión. Recuerden que estamos viendo lenguaje literario y todo el lenguaje literario nos permite hacer este tipo de juegos con las palabras, ¿no? Entonces, la hipérbole aquí nos puede destacar que es una acción imposible en la vida real, pero que en la parte literaria sí es permitido y es posible. Nuestro segundo ejemplo dice, estuvo muy coqueta con su sonrisa de oreja a oreja. Si nos vamos a la realidad, tener una sonrisa de oreja a oreja sería una acción que asuste, ¿no? Malévola incluso. Sin embargo, como estamos en la parte del lenguaje literario, en la parte literaria, recuerden que no nos deja ver de esa manera la expresión, sino una expresión agradable, ¿no? Entonces, eso hace la hipérbole, ¿ya? Exagerar la situación, exagerar la expresión, exagerar una circunstancia. Nuestro tercer ejemplo dice, ese chisme lo sabe todo el mundo. Aquí, por ejemplo, la expresión ha sido agrandada de manera exagerada. Por mucho que sea un chisme que esté dentro de las redes sociales, es imposible que lo conozca todo el mundo. Entonces ahí entramos a un ejemplo de exageración, ¿no? La expresión se está agrandando de manera exagerada. Entonces eso es lo que hace la hipérbole. Lo único que hace es tomarse esa licencia literaria de jugar con las palabras, jugar con las expresiones para trabajar de manera exagerada o de manera disminuida la expresión, pero de alguna manera tomándose esa licencia, ¿no? Para poder trabajar la exageración en las expresiones. Es momento de ver el símil como un tipo de figura retórica. Es también llamado comparación y presenta una relación semejante entre dos elementos, tomando en cuenta sus características en común. En otras palabras, lo que hace es comparar, ¿no? Comparar carácter, por eso se llama también comparación, comparar dos elementos. Siempre se van a comparar dos elementos o más, tomando en cuenta características en común que tengan estos elementos que se están comparando. Veamos algunos ejemplos. Su sonrisa brillaba como la luna en la oscuridad. Muy bien, aquí está comparando
la sonrisa, ¿no?, con la luna. ¿Y qué está tomando en común de la sonrisa y la luna? El brillo que tienen ambas. Entonces aquí hay un ejemplo claro de símil o comparación. Ejemplo 2. El amor es más ciego que un murciélago. Aquí vemos dos elementos que se están comparando. El amor con el murciélago. ¿Cuál es el punto o la característica en común que tienen tanto el amor como el murciélago? Es que son ciegos. Ese es el punto común que tienen ambos, ¿no? El punto de comparación que tienen ambos. Entonces aquí hay otro ejemplo de símil. Y nuestro tercer ejemplo dice, la explicación está más clara que el agua. Aquí hay dos elementos que se están comparando. La palabra, perdón, el término explicación con el término agua. ¿Cuál es el punto común que tienen estos? ¿Cuál es el punto de comparación? La claridad de ambos, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que el símil o también llamado comparación lo que hace es eso, comparar dos elementos tomando en cuenta sus características en común. Y aquí les he presentado tres ejemplos muy claros de lo que es el símil. Es momento de trabajar nuestra quinta clasificación de figuras retóricas y se trata de la anáfora. La anáfora consiste en repetir la palabra o las palabras al comienzo de cada verso, pero también pueden repetir las palabras si las escribimos en prosa. Por ejemplo, si escribimos en prosa, podemos repetir las palabras de cada expresión separadas por un signo de puntuación. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. Número 1. Lee mucho, lee siempre, lee todos los libros que puedas. Aquí, por ejemplo, en esta expresión que se está haciendo, tenemos palabras que se repiten después del signo de puntuación, porque son tres ideas, ¿no?, que construyen este texto. Lee mucho, lee siempre, lee todos los libros. Entonces, la palabra que se repite aquí es lee, lee, lee. Entonces, fíjense que al estar al inicio de cada expresión, al inicio de cada oración, entonces este es un ejemplo de anáfora, porque se repite la misma palabra al inicio de cada expresión. Ejemplo 2. Amo sus ojos, amo sus labios, amo su enojo. En este ejemplo otra vez, la palabra que se repite está al inicio, que sería amo, amo, amo. Y está al inicio de cada expresión, al inicio de cada oración que está separada por un signo de puntuación. Y aquí tenemos nuestro tercer ejemplo. Eres la luz de mis ojos, eres mi sueño hecho realidad, eres por quien yo vivo, mi querido y amado bebé. En este ejemplo, en esta composición poética, vemos que la palabra eres es la que se repite al inicio de cada verso, ¿no? Entonces, la anáfora es eso, la repetición de una palabra al inicio, al comienzo de cada verso o al inicio o al comienzo de cada expresión. Es momento de trabajar nuestra sexta figura retórica y es la conversión. La conversión consiste en repetir la misma palabra o las palabras al final de cada verso. Muy parecido a la anáfora, pero en esta oportunidad las palabras que se repiten están al final de cada expresión o al final de cada verso. Veamos algunos ejemplos. Aquel hombre vive solo, trabaja solo y duerme solo. Aquí la palabra que se repite es solo y fíjense acá, está al final de cada expresión, ¿no? Entonces, esa es la conversión. La conversión es repetir una palabra o un grupo de palabras al final de una expresión o al final de cada verso. Número 2. Afuera llovía, en mi alma también llovía. Aquí la palabra que se repite es llovía. Y si ustedes observan, está al final de cada expresión. Nuestro tercer ejemplo dice, sonríes y me enamoras, juegas y me enamoras, hablas y me enamoras, todo tú me enamoras. Aquí fíjense, en cada verso se repite la misma expresión al final. Me enamoras,
me enamoras, me enamoras, me enamoras, que sería la expresión o las dos palabras que se repiten siempre al final de cada verso. Entonces, esa es la conversión, simplemente la repetición de una palabra o varias palabras al final de cada expresión o al final de cada verso. Eso es todo en esta oportunidad. Espero que la información sea de mucha utilidad para ustedes y agradezco su atención.